Muy buenas tardes, nuevamente para compartir una jornada más de nuestros encuentros de la tertulia en filosofía de la ciencia. Hoy, entonces, siguiendo pues esta línea de charla que hemos traído desde la filosofía analítica, hoy específicamente para hablar en el libro de Carman, en la sección exacta que tiene que ver con el Tractatus Lógico Philosophicus, en el cual pues Carman nos hace unos llamados a ciertos apartados de la obra del Tractatus Lógico Philosophicus de Wittgenstein, y de los cuales podremos también poder entonces hacer unas reflexiones o también hacer amplitud con respecto a elementos que allí Carman rescata, que nos pueden dar también un parámetro o un marco en el cual poder seguir profundizando en las ideas que caracterizan o caracterizaron, digámoslo así, a la filosofía analítica. Como partes genéricas que se encuentran en la sección que se escogió para el día de hoy, pues podemos decir que elementos centrales sobre los cuales Carman hace este llamado a reflexión sobre el autor está relacionado con la teoría figurativa o pictórica, con un segundo tema que es sobre lo que no se puede o lo que se puede o no se puede decir, de acuerdo al contexto de la obra de Wittgenstein. Y pues un tercer aspecto que está vinculando la filosofía de Wittgenstein con, o comparándola, sería mejor la palabra, con el pensamiento kantiano, como en esa red de relaciones que va haciendo el autor. Estos es como los puntos que veo que se destacan como ejes sobre los cuales podemos ir desarrollando el diálogo y que nos puedan también dar elementos para entender, como se dijo, a la misma filosofía analítica. Entonces, Francisco, que siempre pues, nos ayudas con contextualizar aún más y con ampliar la temática, pues tienes la palabra. Bien, pues para los que llegan de nuevo como nuevos eh, visores del canal, estamos avanzando en el proceso de entender la naturaleza de la filosofía analítica entendida como movimiento, su relación con los trabajos de Russell, Wittgenstein, en este momento, pues vinculando la comprensión de Wittgenstein con su obra El Tractatus Lógico-Filosóficos y posteriormente examinar algunos otros elementos que pudieron estar relacionados con el pensamiento de este filósofo austriaco y su relación posterior con todo el movimiento general de la filosofía analítica y de allí pues su relación con la filosofía analítica de la ciencia, que de alguna manera a través del positivismo lógico y luego empirismo lógico se trasladó a todo lo que ha sido la teoría de la ciencia en una buena parte del siglo XX. Es básicamente lo que hemos venido trabajando y en el día de hoy pues básicamente entender que lo que se trabaja en el Tractatus está íntimamente ligado con el atomismo lógico que derivaba de Russell y por supuesto de sus interacciones con Wittgenstein. Eh, en el, para iniciar podemos decir que hay un mundo en el Tractatus y lo señala inicialmente en el primer aforismo, porque el libro es
La obra es un conjunto de aforismos que están codificados a través de un sistema muy bien organizado que utiliza Wittgenstein, y dice que el mundo es todo lo que acaece o todo lo que acontece, es decir, la totalidad de los hechos y no de las cosas. Ahí podemos decir que el mundo es entonces el resultado de la composición de los objetos, que es lo que Wittgenstein denomina el hecho atómico, y ahí vemos esa relación con el atomismo lógico. De alguna manera, el mundo, lo que acontece, lo que acaece, presupone la existencia de estos hechos atómicos, que a su vez presupone algo más simple, los objetos. De esta manera, cada objeto está necesariamente en un espacio de posibles hechos atómicos. El objeto es simple porque solo hay objetos simples. Puede haber una forma fija del mundo, lo que cambia es la configuración, esto es el hecho atómico. Eso sería una primera cosa que quisiera decir, aunque es posible que, no sé, Astrid, si se quiera tratar algunas cosas que se advierten desde el prólogo del Tractatus. No sé si quieras decir algo al respecto. Bueno, pues es que más que de pronto centrar en la obra es, en este caso, pues ver desde la perspectiva de Karman, que es el que rescata estos elementos centrales de los que estaba planteando al comienzo, pues porque en el caso del Tractatus, en cuanto a la introducción o otros apartados, pues nos lleva, digamos, a ciertas reflexiones que no, pues no las tengo muy presentes en este momento. Ajá. Entonces, pues a mí me parece, bueno, o me gustaría que hay algo que me parece central en lo que está rescatando a Karman, y es por el lado de la teoría figurativa. En el caso de lo que él pregunta, o bueno, rescata como una pregunta, es que cómo es posible que un conjunto de palabras sea capaz de representar un hecho. Y en el tomando la figura como un hecho, y a la vez entender que la relación hay una relación entre el lenguaje y la realidad, y que de acuerdo a esa teoría pues se dan unas proposiciones que representan a la realidad, que a su vez son las que figuran la realidad. Y pareciera bueno, como es en el lenguaje de Wittgenstein, pareciera que fuera un juego de palabras, ¿cierto? Como en los juegos del lenguaje, pero en esencia es como también, o yo lo percibo, como un ejercicio de exigir a la reflexión individual para que se mire con detalle, y no para verlo de forma individual, sino para ver la red de relaciones que hay en estos juegos del lenguaje, para ver que precisamente el mundo de los hechos, el mundo en el cual nos movemos, si se busca al estilo de cómo lo han propuesto los filósofos como Wittgenstein, y que trabajan en el tema los enunciados lógicos, o de las proposiciones lógicas, es hacer que estas proposiciones tengan una relación de coherencia, que bien podría decirse que tratando de ser que figuren, pues que tengan una conexión exacta entre lo enunciado y lo que se está representando del mundo. En una perspectiva podemos decir que es una búsqueda de hacer precisión y claridad, porque esa es en sí la intención, de ser claros en lo que se dice, para que esto por lo menos también permita que se hagan acuerdos para la acción, cosa que es algo complicada en relación a la manera como nos movemos los colectivos o los grupos humanos, dado que eso no es tan fácil en el hecho de hacerlo, decirlo sí, pero en hacerlo. Y en el otro extremo, quienes podrían decir, bueno, si podemos hacer que ese lenguaje
guarde una relación única y de coherencia con el carácter lógico, entonces se puede caer en el semanticismo y de hacer de esto entonces ya una instrumentación. Y ahí es donde creo yo que se malinterpreta o se hace una inadecuada interpretación de lo que Wittgenstein quiere mostrar, porque de lo que se trata es de mostrar cómo es que los hechos o cómo se figura en el mundo y con ello hacer que entonces haya claridad para la acción. De eso, de pronto, recordando algunas cosas que ya habíamos, digamos, comentado en otros espacios, a mí me vino al recuerdo algo y es en relación a cuando decíamos en una clase sobre el tema del rojo, en cuanto a lo que es el rojo el, lo que es como entender lo rojo en sí mismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí hay en el aforismo 404 que recupera Karman, cuando dice, en una proposición tiene que poder distinguirse exactamente lo mismo que en la situación que representa. Ambas tienen que poseer la misma multiplicidad lógica y entre paréntesis matemática. La reflexión que me hace recordar aquí es cuando también se llega a una búsqueda, a una precisión de lo que se expresa o de lo que se enuncia con el hecho mismo, de lo cual se puede también caer como en un ejercicio de lo metafísico, porque de una u otra manera el rojo es rojo, o de tratar de llegar a ese, lo de lo rojo en sí mismo, por tomar este ejemplo, pues nos vuelve como en un juego de palabras y nos lleva a lo inagotable, porque no podría ser posible que nosotros podamos acceder a ese nivel digamos, de lo que se es consciente en el mundo. Sin embargo, también veo que es muy valioso cuando uno también hace estas reflexiones porque es buscar coherencia en las afirmaciones, que eso es algo de lo que de una u otra manera a veces no se tiene como ese cuidado para hacer la revisión de lo que se argumenta. Es por ahora lo que Ya, quisiera. sí, creo que en este ejercicio de abordaje que se da en esta tertulia, de acercamiento al pensamiento de Wittgenstein en el Tractatus, nos vamos a encontrar con varias cosas que inicialmente pueden resultar caóticas o enrevesadas o mezcladas, incluso históricamente mezcladas. Bien, no es un delito, no es un problema porque no estamos para presentar elaboraciones perfectas y totalmente elaboradas, sino que estamos en una construcción a través del diálogo. Yo tendría entonces en ese espíritu y en esa perspectiva que señalar lo siguiente. Primero que todo, la obra del Tractatus apunta a una relación a una relación entre pensamiento, lenguaje y mundo a través de una estructura de uso gramatical del lenguaje que implica la estructura lógica del mismo, en donde se busca encontrar una relación figurativa, es decir, representacional, entre lo que se dice y lo que hay. Eso tiene unas suposiciones. Ese carácter figurativo o pictórico del lenguaje estuvo inspirado en una experiencia que vivió Wittgenstein en un juzgado de París cuando estuvo presenciando un alegato por un accidente automovilístico en el cual se tomaron unos modelos de auto, se simuló la calle y se
representó cómo fue que se dio el accidente. Esto fue bastante iluminador para Wittgenstein, de acuerdo con lo que señala Reich Monk en su biografía de Wittgenstein, para darle ideas de cómo podía concebir la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, y señalar esa relación de correspondencia. Y esa correspondencia será una correspondencia bastante precisa. Esa era la búsqueda, y que por lo tanto, si había precisión en el lenguaje, no habría ningún tipo de cosas que pudieran ser confundidas. Y en ese sentido le quitaría un papel de protagonismo a la filosofía, porque lo que había hecho la filosofía, según Wittgenstein, era armar problemas por falta de precisión en la significado de los términos, y eran meras confusiones del lenguaje. Esa es una primera cosa, Street, que señalo. La otra es que, pues, amablemente tengo que corregir algo que tú señalabas en relación con los juegos del lenguaje, porque desafortunadamente, pues, no se da de esa manera como tú lo planteabas. Porque es que lo de los juegos del lenguaje están justamente en oposición, en contra de la precisión del lenguaje. Porque los usos del lenguaje mediante juegos con reglas que utilizan los hablantes es justamente la contraposición que, a través de las investigaciones filosóficas, la segunda obra cumbre de Wittgenstein hace justamente en contra, en oposición a lo que él había dicho en el Tractatus. Ya hacia 1930, cuando ya estaba fungiendo como profesor en la Universidad de Cambridge, había abandonado varios de los presupuestos que había planteado para el Tractatus, al darse cuenta de una buena cantidad de cosas que no funcionaban y que no eran tal como él había presupuesto, de una manera, por un lado, irreverente, y por el otro lado, pretenciosa en relación con la obra del Tractatus. Y es evidente también que dentro de eso está la malinterpretación que le dieron los lectores habituales del Tractatus en estas primeras épocas de los años 20, al considerar que la obra era una obra básicamente de la estructuración lógica del lenguaje, cuando él siempre señaló que era una obra ante todo de carácter ético, por algunas de las cosas que Astrid señaló. El hecho de que hay cierto tipo de cosas sobre las cuales se puede hablar del mundo, pero hay otras cosas que están en los límites del lenguaje, que están más allá y que no pueden ser dichas, porque hay unos límites en las palabras, aunque exista estos otros acontecimientos, hechos o circunstancias que no se pueden hablar de ellas, tan solo se pueden señalar, se pueden mostrar. Una de ellas, por ejemplo, todos los presupuestos de la ética y las formas de operación de la lógica. Las formas de operación de la lógica no se pueden hablar, solamente se pueden mostrar en la medida en que en el uso del lenguaje estas van operando. Y bien, teniendo en cuenta eso, pues entonces también hay que hacer otra precisión de tipo histórico. El semanticismo es una tendencia en la filosofía de la ciencia que es ya más tardía. Estamos hablando desde los años 80 más o menos, mediados de los 70, 80 hacia adelante, que todavía pues está funcionando. Que bueno, que pudieran tener algunas relaciones con los planteamientos del Wittgenstein II, el de las investigaciones filosóficas, tal vez sí. Lo que sí vale rescatar es que este asunto que señalaba Astrid sobre la precisión del lenguaje sí generó una gran influencia dentro de los miembros del Círculo de Viena, que de alguna manera se fue trasladando
hacia otras escuelas o hacia otros filósofos de otras latitudes en Europa y se trasladó a los Estados Unidos con la búsqueda de un lenguaje más preciso, cosa que hoy aún de alguna manera se mantiene, porque si uno examina eh, los, eh, los artículos científicos, los artículos y publicaciones científicas siempre tratan de tener una especie de conceptos clave o palabras clave que están debidamente definidas y que se supone que esa definición precisa a qué segmento del mundo se refieren, vinculándolas con los objetos de investigación sobre los cuales está siendo relatado el artículo, objeto de algún campo de la investigación. En ese sentido, sí, aún permanece esa idea original del Tractatus y de alguna forma pues se ve y se hace necesario, como muy bien lo resaltaba Sastry, para poder coordinar las acciones. El hecho de tener la, el ejercicio de buscar unas palabras en las cuales con las cuales nos pongamos de acuerdo para saber qué significan cuando coordinamos las acciones es justamente para poder acertar mejor. Y esto sigue siendo válido. Lo que sucede es que ya posteriormente en las investigaciones filosóficas, Wittgenstein se da cuenta que no es posible tener un lenguaje perfecto, un lenguaje ideal. De hecho, el propio Wittgenstein en el Tractatus es ambivalente en eso, porque habla de un lenguaje perfecto a partir de su estructuración lógica y sin embargo en el propio Tractatus hay sectores donde habla acerca del lenguaje ordinario. Por supuesto, no se puede hacer una correlación de significativa paridad entre el lenguaje ordinario y el lenguaje de estructuración lógica más formalizado que sea de carácter pictórico, representacional. Esas cosas, pues quería compartir, no sé qué realimentación te pueda generar esto que te estoy comentando, Astrid. Pues eso que estás diciendo, yo lo quiero es conectar con la pregunta, la número 1 de las preguntas que nos dejó Luis Hernando de su reflexión, que creo que tiene relación y que le puede también dar elementos en el momento que él lo vea o que otras personas que tengan preguntas similares a la que plantea. Y es la relación figurativa es algo muy subjetivo e individual, pues no todos los sujetos que ven la mancha, aquí refiriéndose a la imagen de Popeye en el tendrían que saber de la existencia de Popeye. Es decir, Popeye o cualquiera otro son anteriores a la mancha. Si yo le estoy interpretando a Luis Hernando con este comentario, es como si yo de manera individual tengo ya preformada la figura, en este caso que se pone el ejemplo de la imagen de Popeye, ahí se esparce una pintura en el suelo y alguien ve que se forma es la figura de Popeye. No es que Popeye se haya formado allí, sino es el observador con sus andamiajes que tiene en la cabeza ve representada esa imagen. Entonces, pues... Sí, entiendo. El elemento principal de ese ejemplo que estás indicando está en el hecho de que en la elaboración de la imagen no hay una actitud ni conducta deliberada de algún fabricante de la imagen en la cual hubiese querido hacer la representación de Popeye el marino. El asunto es que accidentalmente adoptó una forma que es decodificable por parte de quien la vea como de Popeye el marino. Esa distinción que estoy haciendo es fundamental, porque el carácter representacional o pictórico del lenguaje tiene que ver con la intencionalidad de quien emite un enunciado para transmitir algo del mundo. Y es en esa medida el carácter representacional.
Lo otro es esa medida interpretativa del asunto accidental de que cayó la pintura sobre el piso y formó esa imagen. Allí no hay una intención representacional de nadie, simplemente es un acto accidental. Ese es un primer elemento, pero hay otro elemento, si lo recuerdas, Astrid, y me ayudas también en su momento, es que todo este desarrollo que va generando a lo largo de los numerales del Tractatus, lo que va es configurando el hecho de una postura solipsista, al señalar, por ejemplo, que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. E incluso esa representación que hay en alguna parte del Tractatus, donde señala los límites del mundo con los límites de la visión del campo visual. Me estoy refiriendo al numeral 56331. O vayamos mejor al 563, que es lo que llama Wittgenstein el microcosmos. Y aquí se ve esa visión solipsista. Dice así: 563, yo soy mi mundo. 5631, el sujeto que piensa tiene representaciones, no existe. El sujeto que piensa que tiene representaciones no existe. Si escribiese un libro que tuviera por título El mundo tal como lo encontré, tendría que informar en él sobre mi cuerpo y decir qué miembros estaban sujetos a mi voluntad y cuáles no, etcétera. Ciertamente, este es un método para aislar al sujeto, o más bien para mostrar que en un sentido importante no hay sujeto alguno. En efecto, es de él de la única cosa que no podría hablarse en este libro. Y sigue, 5632. El sujeto no pertenece al mundo, sino que es más bien un límite del mundo. Porque ¿dónde está el mundo? Está en lo que proyecta el supuesto sujeto acerca de lo que le rodea o lo que capta. Y dice la siguiente, 5633. ¿Dónde se ha de apreciar en el mundo un sujeto metafísico? Dices que se trata aquí de algo completamente semejante al caso del ojo y del campo visual, pero tú no ves realmente el ojo. Y nada en el campo visual permite inferir que es un ojo el que lo ve. Y aquí es bien interesante porque es otro de los ejemplos donde hay algo sobre el cual no se puede hablar, pero está ahí. Es decir, dice el 56331, el campo visual no tiene una forma tal que esta. Y, por supuesto, Wittgenstein lo que hace es hacer esta presentación. No sé si se está viendo ahí. ¿Sí se está viendo? Sí, señor, sí se está viendo. Perfecto. Donde hay unos límites, ahí está el ojo, el campo visual y unos límites. Entonces dice en el 5634, esto está conectado con el hecho de que tampoco ninguna parte de nuestra experiencia es a priori. Observe que aquí hay toda un rechazo o una contraposición al planteamiento kantiano de los juicios sintéticos a priori. Es bien interesante eso, porque es como una especie de rechazo a la metafísica, pero en una actitud solipsista donde el sujeto mismo tampoco lo concibe, porque si admitiera un sujeto, se le convertiría en un sujeto metafísico. Entonces sigue diciendo, todo lo que vemos podría ser también de otro modo. Todo lo que en suma podemos describir también podría ser de otro modo. No hay orden alguno a priori de las cosas.
Esta es en una, llamémoslo así, una manera muy clara de presentar cómo lo que señala el Tractatus alienta una postura solipsista sobre el mundo. Aquí no hay una consideración de las interacciones. Justamente lo que sí hace la obra de las investigaciones filosóficas, porque señala que el, el mundo tiene que ver con una construcción a través de los juegos del lenguaje en las interacciones de los sujetos con el uso del lenguaje, uso que genera también unos significados. Entonces, creo que aquí va quedando más claro esa parte, Astrid. Perfecto, sí, sí, o sea, se va haciendo claridad también a través de sus obras hasta dónde podríamos decir que llega una de las posturas del autor y cómo cambia en otras de sus obras. Aquí hay otro de los comentarios de Luis Hernando en el que dice, entonces, para Wittgenstein, lo que no puede decirse es lo relativo, lo ético, lo estético, lo religioso, y esto que no, y esto que no es objetivo o objeto del Tractatus es lo más importante para Wittgenstein. Suena contradictorio desde mi lectura. Bien, ahí hay algo que yo señalaría con duda. Lo relativo, a mí se me hace raro la expresión de lo relativo, pero los otros elementos que señala Luis Hernando son pertinentes, sí, efectivamente. Los enunciados sobre lo ético, los enunciados sobre lo religioso, los enunciados sobre lo estético, son aquellas cosas de las cuales no se puede hablar. Realmente eso resulta palabrería, porque lo ético, lo estético, lo religioso es ante todo una dinámica de vivencia que no es traducible desde el punto de vista de enunciados. Eso es lo que se podría decir. Ahora bien, el cuestionamiento que hace Luis Hernando, por favor, ¿lo quieres repetir para ponerlo en contraste? Claro que sí. Entonces, para Wittgenstein, lo que no puede decirse es lo relativo a lo ético, lo estético y lo religioso. Ah, sí, claro, sí, sí. Ah, no es que sea, es lo relativo, es decir, Como lo que lo tienes relacionado. Sí, separado sí. por coma, entonces estoy tratando de... Ah, bueno, perfecto. No, muy bien. Ahora sí, sí, no hay ninguna dificultad ahí con eso. Está bien. Sí, estoy entendiendo de nuevo, es que si se refiere a lo ético, a lo Sí, estético. correcto. Y la respuesta es sí. Y sigue, y esto que no es objetivo del objeto del tractatus, es lo más importante para Wittgenstein. Considero lo siguiente en la manera como hace la pregunta Luis Hernando. Es que el objeto del Tractatus es eso, justamente, pero de eso no habla, porque de eso no se puede hablar, porque eso está más allá de las palabras. No sé si es clara. Entonces se muestra. Eso solamente se puede mostrar. Exacto. Hay algo que Luis Hernando podría en su momento hacer y es leer la famosa conferencia sobre ética que dio en 1930 Wittgenstein, donde vuelve y toca este tema de la imposibilidad de poder hablar sobre algo que tan solo se puede mostrar, no hablar de ello. Sí. Bueno, en otro de los apartados que le encuentro como valiosa a la presentación aquí es lo que, volviendo a esto de lo que se puede o no se puede decir. Pensando en el sentido de, dice, la forma lógica, entendida aquí como lo que todas las figuras deben tener, sabemos que las figuras está mencionando al hecho mismo, como si aquí como lo que todas las figuras deben tener en común con la realidad no puede ser representada por ninguna figura y por lo tanto de ellas no se puede hablar. El Tractatus, así
queda fuera del límite de lo que puede auténticamente decirse. Por eso es el sorprendente anteúltimo aforismo de lo que no se puede hablar. Aquí viene a mi mente, pues a mi recuerdo, específicamente de, aparte de que de lo que no se puede hablar, lo que hace es mostrarse, es el hecho de que en suma lo que tenemos son experiencias particulares, experiencias individuales, y en un sentido que esto ni se entra a generalizar ni a cuestionar, pero que también por el otro lado, recurriendo otra vez a esa idea que me llama mucho la atención que siempre de esto que se quiere en un conjunto o en algo que se quiere, hay que salirse del sistema para verlo desde fuera y poderlo ver en su completud, que es el carácter de la incompletitud en, En Gödel, en en Kurt Gödel. Gödel. Ahí, o sea, yo ahí, pues no lo está diciendo Wittgenstein, pero lo No, percibo como en ese sentido, porque nos encerramos también en un sistema de pensamiento, por ejemplo, en un sistema de lógica, que no logramos ver los límites que tiene nuestro propio mundo o nuestro propio límite del lenguaje, solo lo logramos ver cuando podemos ver por fuera de él, cuando podemos tomar distancia también de nosotros mismos para hacer una autorrevisión. entiendo lo que señalas y podríamos decir que en el caso de las formas lógicas con las cuales se organizan los enunciados sobre los estados de cosas del mundo, sobre las formas lógicas no se puede hablar en las esferas de los límites de este mundo. Ya es donde viene el ejercicio de que sobre esto hay que encaramarse uno y ver que con lo que tenemos acá sobre eso no podemos hablar. Entonces no nos sirve para ello. Y como no tenemos otra forma, porque esto escapa a los límites de lo decible, es preferible callar. En el caso de las formas lógicas, las maneras como están organizados los enunciados, la estructura de los enunciados es algo de lo cual, según dice Wittgenstein, pues no es posible hablar. Eh, es algo así como que de la naturaleza de la organización que hace la lógica, de eso no se puede hablar. Por decirlo de alguna manera, porque es que eso no se dice con palabras, sino que eso es una dinámica de acción, es una experiencia de acción que se ejecuta y al ejecutarse, eso no puede ser traducido por palabras porque las mismas palabras que se pudieron utilizar están siendo utilizadas por una estructuración lógica, o sea, escapa a las posibilidades del uso del lenguaje para hablar de eso. No sé si soy claro al intentar explicar esto. Y en ese sentido es supremamente lúcido lo que dice Wittgenstein al respecto. Eh, y esto, pues, por supuesto que ha dejado a todos los scholars, estudiosos de Wittgenstein, pensando y repensando, reflexionando a lo largo de las décadas. Para ver estos elementos que son realmente pensamientos muy originales. Indudablemente la originalidad de este tipo de pensamiento pues vuelca hacia formas de reinterpretar, reconfigurar, reconcebir el papel de la organización lógica de los enunciados, no solamente para el lenguaje natural ordinario, sino para el lenguaje mismo científico. Sabiendo que en esto están implicadas no solamente las palabras, sino proposiciones lógicas y proposiciones matemáticas. Y a ver, y esto también, bueno, lo encuentro un poco distante, pero que está ahí en el texto, pero estamos aquí hablando de aquello de lo que no se puede hablar, sino mostrar, de lo que de una u otra manera para poder ver este sistema tendríamos que estar más arriba y verlo en conjunto.
Pero aquí viene también en la tercera temática o en el tercer aspecto que rescata el mismo Karman, y es en cuanto a la teoría de las funciones veritativas, donde recuperando a Frege, dice que pues en ese caso Frege lo que acude es a la figura o a introducir lo que es el tercer mundo, lo que está constituido pues por los pensamientos, por esos objetos lógicos, por los números, por los teoremas, pero en la manera que yo lo entiendo, sigue siendo parte del mismo mundo que ha construido el sujeto. ¿O Seguramente porque ubica aquí Wittgenstein que el mundo este de las representaciones lógicas y matemáticas es un mundo que no está en el mundo de lo que acaece, de lo que acontece, sino que es resultado de la representación pictórica de quien interpreta el mundo y construye entonces esa representación. Y no esa representación como tal, sino ese proceso de la representación que sería las propuestas que había hecho de manera lógico-matemática Frege, pero también Russell, porque indudablemente pues también le da un valor y él rescata pues el aporte que dieron a su pensamiento las ideas de Frege y de Russell. Por lo menos para ahí, para esa parte inicial del Tractatus. Ajá, exacto. Y pues por el otro lado está esto de, bueno, o mantiene esa idea sobre el mundo y esas representaciones del tercer mundo, pero también combinado con esta otra que es lo que se vuelve el tema de lo necesariamente verdadero, y coloca el ejemplo de llueve o no llueve. Y nos dice que tenerlo en esa dualidad no es lo que nos permitiría saber sobre el mundo, pero sí lo que estas ideas contrapuestas, esas proposiciones, nos hablan es sobre eventos del mundo, de momentos específicos donde podría yo distinguir entre una cosa u otra, con la cual esta combinación lo que nos hace es identificar para el momento, no para todos los eventos, sino para ese momento exacto, si esa proposición corresponde con lo que está sucediendo, y en ese sentido tendría un carácter de veracidad o no. Más es en relación a con lo que acontece, en relación a aquello que se expresa. Claro, es totalmente cierto, porque lo que se expresa puede ser un inventario de proposiciones sobre lo que es potencialmente acaecible. Ahora bien, los sinsentidos es cuando aparecen enunciados que no son potencialmente acaecibles, y a esos enunciados sin sentido se ubican dentro de ellos todos los enunciados procedentes de la metafísica. En ese sentido, me parece que es muy clara la presentación que hace Wittgenstein, pero el asunto no es tan simple, porque ya hemos sabido, o lo hemos dicho en otros escenarios, cómo el elemento metafísico, por esa tendencia a la generalización que tiene en la conciencia de los seres humanos, permite que se cuelen enunciados de corte metafísico. Pero en esta pretensión que tiene Wittgenstein en el Tractatus, pues lo que hace es hacer un control juicioso para que ello no se cuele. Sí, o sea, buscando de una u otra manera la consistencia entre lo expresado y lo que se está queriendo, digamos, en este caso figurar, que sería el hecho. El hecho que puede ser que se esté dando o potencialmente se pueda dar. Exacto. Porque ahí está, llueve o no llueve. Y esos casos son potencialmente posibles. Ahora bien, esto sí es algo que al leerlo, pero no me resulta claro. Y es en cuanto a estos principios del simbolismo y de las relaciones
que hay en cualquier lenguaje. Se refiere a los simbolismos en el sentido de la imagen que se hace de un evento, de un hecho, o en ese simbolismo en el sentido de la lógica que trae de antemano con esa versión de lo matematizable. Ahí no. ¿En qué página está? Dentro del texto que tenemos, se titula El sentido del Tractatus. Ya te digo. O mira el número del texto. 53. ¿Cuánto? 53. Estás hablando del texto 53, ya. Dice, el Tractatus, partiendo de los principios del simbolismo y de las relaciones que en cualquier lenguaje son necesarias entre las palabras y cosas, aplica el resultado de esta investigación a distintas regiones de la filosofía tradicional, mostrando en cada caso cómo la filosofía y las soluciones tradicionales surgen de la ignorancia de los principios del simbolismo y del mal uso del lenguaje. Sí, es precisa, es muy preciso, es muy claro, y es el hecho de que si hay una relación de correspondencia uno a uno entre los enunciados y los estados de cosas, es decir, lo que acaece, entonces todo lo que pudiera generarse como discusión o incomprensión estaría por fuera de la filosofía y solamente sería trabajado por las ciencias. ¿Por qué? Porque ellas irían a aquello que acaece y en la experimentación sobre lo que acaece perfectamente se puede dilucidar en el informe qué es lo que acontece y que tiene un carácter veritativo, es decir, que coincide el enunciado con lo que acaece, con lo que acontece. Y en esa medida queda sin ningún funcionamiento, ni fundamento, ni necesidad la filosofía. Y si se observa, dice, aplica el resultado de esta investigación, da el Tractatus, a distintas regiones de la filosofía tradicional, mostrando en cada caso cómo la filosofía y las soluciones tradicionales que de ellas se desprenden surgen de la ignorancia, es decir, de la ignorancia de lo que él plantea en el Tractatus, de los principios del simbolismo, de esa relación entre de la teoría pictórica del lenguaje, del simbolismo y del mal uso del lenguaje, con las mezclas, las confusiones de las palabras, porque como no tienen una correspondencia con lo que acaece, pues generan esas confusiones. No sé si eso permite clarificar la pregunta que tenías, Astrid. Sí, tal vez lo estaba como descontextualizando en la forma como... mira, y siguiendo, pues yo estoy aquí pendiente también como de recordar, ¿no?, lo que Luis Hernando nos dejó para también hacer sus aportes. Y es que, bueno, recordemos que antes había él hecho el comentario con respecto a que Wittgenstein lo que no puede decirse es lo relativo a lo ético, lo estético, lo religioso, y que esto que no es objeto del Tractatus es lo más importante para Wittgenstein. Entonces suena contradictorio. Y une con esta siguiente pregunta, porque para recordar lo que había preguntado antes y poder explicar esta otra, vale la pena que Luis Francisco dilucide esta contradicción, pues me llama la atención por lo manifiesta. Se podría decir que Wittgenstein podría haber escrito con esta misma consistencia lógica tanto el Tractatus como el Antitractatus. Ah, buena pregunta. El asunto es el siguiente, y es que el Tractatus es la declaración de aquello que justamente no le interesa a Wittgenstein señalar como lo sustancial, porque lo sustancial no se puede hablar de ello, solamente se puede vivir. Por eso el objeto es como una especie de acertijo. El objeto del Tractatus es hablar de lo que no habla precisamente el Tractatus, pero al hablar de lo que habla el Tractatus, da a entender de que hay otras cosas de las cuales no se puede hablar. Y ese sí es el objeto del Tractatus. Mostrar a través de lo que se puede hablar aquello que no se puede hablar.
Y así es como en las últimas aforismos del Tractatus, tal como lo hicimos la semana pasada, se mostró que esa era la intención. Ujú. Pues en sí es como cuando está encriptado, como cuando está encapsulado el contenido en sí mismo de lo que quería plantearse en el Tractatus, porque no está dicho de manera explícita, sino en la revisión y en ir y volver con el autor que uno identifica qué es lo que realmente quiso decir. Por supuesto, uno puede decir que el objeto del Tractatus es lo que está dicho implícitamente, es decir, lo que no es explícito. Y lo que es explícito es justamente la cortina de humo que está alrededor de lo que sí es implícito en el Tractatus. Por eso es que hay un carácter ético y místico en el Tractatus, referido a que habla sobre aquello de lo que no se puede hablar, pero lo habla hablándose de lo que se puede hablar, señalando los límites y posibilidades de lo que se puede hablar. Cuando yo señalo los límites y posibilidades sobre aquello de lo que puedo hablar, estoy diciendo que eso no es lo sustantivo. Y si digo que no es lo sustantivo, estoy hablando al mismo tiempo de aquello que sí es sustantivo, pero de lo cual no puedo hablar. Yo creo que esto que estoy diciendo permite tener claridad de por qué el Tractatus habla de cosas justamente de las cuales no habla, pero que se infieren en la medida en que se ven los límites del lenguaje, los límites de la lógica, los límites de la organización argumental del lenguaje con relación al mundo de lo que acontece. Bueno, aquí nos vamos a la parte más abajo del texto, pero es para ir recuperando preguntas de nuestro amigo Luis Hernando. Y escribe esto. De lo que conozco de Kant, me parece que la diferencia en C, claridad o no del lenguaje, es la más significativa, pues Kant pretende enseñar a filosofar y no enseñar filosofía, enseñar lo que dicen los filósofos, pone entre paréntesis. La postura de Kant es eminentemente crítica, como crítica de la razón pura, crítica el de la razón práctica. Entonces, si estoy entendiendo bien a Luis Hernando con lo que nos escribe, él lo que está presentándose aquí, la postura de Kant es distinta a la de Wittgenstein. Y si recordamos el punto C, a ver, el punto C del... Ah, tiene que ver... Tiene que ver con lo que dice acá, creo que Karman y Rabosi. Sí, señor, sí. La peculiar posición sustentada por Wittgenstein respecto de lo místico surge y se desarrolla a partir de las doctrinas que propone en relación con A, que A consiste en llegar a determinar las condiciones generales que debe satisfacer un lenguaje lógicamente perfecto. Esa parte la leíste Del el texto 54 Sí, está correcto. dividido en el A, B y C. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Ajá. Sí, el asunto es que el lenguaje lógicamente perfecto, pues ahí se ve que sí Wittgenstein en el Tractatus tiene una ambivalencia, porque hablando del lenguaje perfecto, de todas maneras, dentro de la misma obra habla del lenguaje cotidiano, del lenguaje ordinario. Y el lenguaje ordinario no está cargado de perfección, sino que hay incomprensiones, imperfecciones, etcétera, etcétera. No solamente en el ordinario, en el filosófico también él lo señalaría. Entonces, el punto es que veo Rabosi ahí no le contribuye mucho al lector para ser suficientemente claro, porque yo veo que primero empieza con la expresión B. Dice B, que el propósito perseguido por Wittgenstein al solucionar
A consiste en llegar a determinar las condiciones generales que debe satisfacer un lenguaje lógicamente perfecto. Y C, que la peculiar posición sustentada por Wittgenstein respecto de lo místico surge y se desarrolla a partir de doctrinas que pone en relación con A, es decir, en las condiciones generales para satisfacer el lenguaje lógicamente perfecto. Los puntos de A del lenguaje perfecto y C, que es la posición sustentada por Wittgenstein respecto de lo místico, constituyen la tesis básica de la interpretación tradicional en la lectura del Tractatus, si es que a eso se refiere, porque es así, es básicamente el lenguaje perfecto, que sería sobre todo lo que acontece en el mundo, que son todos los primeros aforismos, y la parte final, que está referida hacia lo místico. Es evidente que a eso se refiere la interpretación tradicional del Tractatus. Lo que veo es que Rabosi ahí, en vez de facilitar las cosas al lector, las complejizó. Las Claro, complicó. pero pensando en la estoy reflexionando en la pregunta que específicamente hace Luis Hernando. Luis Hernando lo lleva al campo de Kant. Y en Kant no estamos viendo un tema de problemas del lenguaje ni un problema de significados, sino de la racionalidad o de la crítica de la razón pura y según lo que nos plantea aquí. Claro, no, tienes toda la razón, porque todos los filósofos anteriores, todos, absolutamente todos, están hablando de ideas, de pensamientos. Y para hablar de ideas y de pensamientos se utilizan el lenguaje con todos los problemas del lenguaje. El filósofo que se dedica a hacer la revisión del lenguaje a través del cual se utilizan las ideas es Wittgenstein. Y justamente, pues no puede ser parecido porque es de una naturaleza totalmente distinta la filosofía de Wittgenstein a la filosofía de Kant. Es más cercana la filosofía de Kant a la de Hegel que la de Kant a la de Wittgenstein. Me hago entender, por la misma naturaleza en la cual está montada esas formas de hacer filosofía. Ahora, si uno toma ese punto que Luis Hernando está diciendo con respecto a C, más abajo en el 168 y en el texto 55, pues veo que hay una aclaración, perdón. Léela, por favor. Sí, señor. Entonces, el 168 dice, respecto al punto C, que es el que Luis Hernando entiendo que nos está llamando a reflexionar, Russell, ya no Wittgenstein, Russell dice en el prólogo, texto 55. Más interesante que tales cuestiones de detalle comparativo es la actitud del señor Wittgenstein hacia lo místico. Su actitud hacia ello surge de modo natural de su doctrina perteneciente a la lógica, de acuerdo con la cual la proposición lógica es una figura, verdadera o falsa, de los hechos. Y tienen en común con ellos una cierta estructura. Es esta estructura común la que la hace capaz de ser una figura de los hechos. Pero la estructura misma no puede formularse en palabras, puesto que es una estructura de palabras. Lo mismo que los hechos a los que a estas se refiere. Por lo tanto, todo lo que está incluido en la misma idea de la expresividad del lenguaje tiene que mantenerse sin capacidad de ser expresado en él y es, por consiguiente, inexpresable en un sentido perfectamente preciso. Se te fue el... Bien, pero ¿cuál podría ser entonces la pregunta ahí de ese texto 55? Pues yo lo que estoy viendo en el texto 55 con respecto a C, que es el lenguaje perfecto, en definitiva no nos va a mostrar nada. Lo que nos muestra es, o lo que se puede mostrar
está independiente del lenguaje que sea perfecto o imperfecto, solo es que se muestra. Lo que yo veo es que Luis Hernando nos está tratando de llevar al campo de Kant con su crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, como si pudiéramos más bien estudiar los problemas del lenguaje en la filosofía de Kant. Y pues creo que eso ya lo dejas explicado cuando dice que Kant está más cerca de otros filósofos que del mismo Wittgenstein o viceversa. En Wittgenstein no hay cercanía con Kant porque son orillas distintas, como diría el texto de Kant, para hacer esas demarcaciones o poner esos límites donde definitivamente no estamos hablando de lo mismo. Son dos lenguajes filosóficos diferentes que son inabordables, por lo menos desde Kant a Wittgenstein. Es históricamente posible hacerlo por parte de filósofos posteriores, pero para la perspectiva kantiana en su momento es imposible porque es un imposible temporal e histórico. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, si alguien desde este momento se pone a hacer un análisis comparativo desde la perspectiva kantiana de el trabajo de Wittgenstein, pues yo no sé qué le resulte, pero no sé si sea útil eso. No sé si sea útil. Y lo otro es que Luis Hernando tal vez desconoce el hecho de que esa manera como Russell entendió el Tractatus de Wittgenstein fue de una forma que el propio Wittgenstein descalificó porque señaló que definitivamente Russell no había entendido la naturaleza del contenido del Tractatus. No sé si tú lo recuerdas, Astrid, pero él lo descalifica. Entonces, ese texto, que es un texto de Russell, pues no tiene una mayor significación en la perspectiva del pensamiento de Wittgenstein. Es más en la perspectiva de Russell, que por supuesto si uno quiere mirarlo en lo kantiano, pues sí, pero eso es otra cosa, eso es distinto, no tiene nada que ver con el pensamiento original de Wittgenstein. Sí, entonces, sí, o posiblemente, bueno, también es que nos hace falta aquí a ver si estamos entendiendo de manera apropiada a Luis Hernando, pero es como Pues que logramos. estamos utilizando lo que él dejó y es lo único con lo cual contamos. Listo. Entonces vamos ahí. Bueno, pues yo lo que voy viendo es que poco a poco estamos como recogiendo esos elementos centrales que estaban en el texto que estaba pues en disposición para hoy. Y bueno, ya tomamos lo de... Es más, esto último que tú dices también está por ahí entre las cosas que se leyeron para hoy en relación a cómo se sintió Wittgenstein cuando lee lo del prólogo que le hace Russell y que se siente incomprendido por este filósofo. Otro asunto que está ahí tiene que ver bueno, esa es como la parte ya final, que es con esta de la motivación mística, y vuelve pues al punto C, donde tomar esa motivación de lo místico y de verlo, podría ser en esas versiones extremas, surge pues entonces una visión o una interpretación que se sale o pierde como el horizonte donde estaba enmarcado, que es el carácter de la motivación lógica. Es decir, hay una combinatoria entre la motivación mística y la motivación lógica. Esto me hace acordar de una obra del propio Russell, porque esto es un invento de Russell, digamos algo que le rueda en su cabeza. Hay una obra de Russell que se llama Misticismo y Lógica, porque él quiso vincularlo por la forma como él se formó. Pero si lo examinamos en la perspectiva distinta de la visión racional occidental, el misticismo, eh, el misticismo hace saltar en pedazos a la lógica, porque la lógica tiene unas estructuras muy acabadas que son bastante fijas.
y el misticismo opera con unas formas de intuición de tipo solipsista, llamémoslo así, que son muy dinámicas y que permiten comprensiones sistémicas que cuando hablo de sistémicas no son solamente racionales, no son solamente intelectivas, sino es una combinatoria de otro orden donde lo intelectivo, lo emotivo, lo sentimental, lo emocional, lo para lo pararracional o lo metarracional están involucrados. Entonces son comprensiones de otro orden, son comprensiones de tipo iluminativo, por decirlo así, o lo que llaman los psicólogos los insights, que son comprensiones instantáneas. Y eso no tiene nada que ver con la lógica queda totalmente colapsada. Entonces veo que es más que todo esos intentos de arquitectura que desarrolló Russell para vincular el misticismo y la lógica. Y eso muestra una vez más que no entendió nada de lo que quiso decir en el Tractatus con lo no dicho por parte de Wittgenstein. Porque es que él no pudo leer lo no dicho. Por eso es que hay una parte del Tractatus que dice que quien haya tenido pensamientos semejantes seguramente podrá haber entendido lo que Wittgenstein habrá dicho a lo largo de la obra. No sé si la recuerdas esa parte. Y, y que solamente esas personas podrán entender lo que él quiere decir al final de cuentas, porque está más allá de las palabras que están dichas en el propio libro. Exacto, sí, es volver a eso de que precisamente lo que está dicho es por tratar de atender a lo no dicho. Sí, sí, correcto, correcto. Es por ahí el asunto. No sé si hay algún asunto adicional que se pueda señalar en relación con los distintos componentes aquí del Tractatus. Pues a mí me gustaría, es como por hacer una precisión, cuando se dice que lo que está es trazando unos límites de la esfera entre de lo ético desde adentro y por así decirlo, está convencido de que esta es la única manera rigurosa de trazar esos límites. Considero que ahí es como donde está lo valioso o lo sustantivo de la obra en cuanto a cómo un ejercicio de reflexión que luego tratar de pasarlo a texto y en el que se pueda decir cosas que le pongan también un límite y una frontera a unos aspectos que precisamente son más de ese carácter místico como es lo ético, lo que es demostrar y definitivamente con lo que más ha entrado en contradicciones los grupos humanos es en establecer esos límites hasta dónde llegaría lo que colectivamente podríamos construir como lo ético, como lo estético, como lo que vale para ser mostrado. Es que lo ético, lo estético, incluso lo religioso, son experiencias que acontecen que no son traducibles en expresiones lógicas, sino en expresiones, sino en hechos que acontecen vivencialmente. Son experiencias vitales. Y como experiencias vitales quedan totalmente reducidas las posibilidades de poderlas plasmar en enunciados que puedan ser articulados de manera lógica. Por esa razón, el hecho de lo que llamamos correcto o una buena acción es simplemente una limitación a la enésima potencia de lo que representa en términos de la acción misma, lo bondadoso o lo bueno de la misma, de la acción. Entonces, rebasa toda posibilidad de ser descrita o explicada, porque es que no es un asunto de un referente de tipo lógico o epistémico, sino que es ante todo
una experiencia vital, no sé si llamarla sinérgica, equilibrante, pero ahí estoy metiéndole palabras que de todas maneras no me sirven para poderla representar, porque es que aquello no es representable, pero está ahí. Entonces, ese es el punto clave, Astrid, el hecho de que son eh, hechos, son acontecimientos, pero que son acontecimientos que están más allá de las palabras. No pueden ser pasados por el carácter figurativo del lenguaje. Está más allá de esas posibilidades del límite de la visión, llamémoslo así, que sería el campo del lenguaje. Están más allá de eso y no pueden ser trabajados por eso, que es exactamente lo mismo de cuando tratamos de explicar la mecánica o la operación de la naturaleza organizativa o configurativa del lenguaje, perdón, de la lógica en el lenguaje. De eso no podemos hablar, pero esa opera. De la misma cosa sucede cuando hacemos actos que podríamos llamar correctos o bondadosos. Nosotros hablamos desde un resultado, pero no podemos hablar de lo que está ahí dentro de lo que llamamos bondadoso. Entonces, por eso, todo lo que tenga que ver con la ética, con la religión, con lo espiritual, no es traducible en un lenguaje sobre aquello que acontezca como si ocurren las cosas del mundo material o social, sino que simplemente es algo que está ahí y tan solo se puede mostrar en la medida en que alguien lo ejecute y otros lo vean como espectadores. Es lo que yo podría decir sobre eso. Muy bien. Bueno, pues yo veo que en relación a lo que teníamos en mente dentro del texto, pues ahí se ha ido tomando uno a uno estos elementos. Sin embargo, pues le escribí a Armando si de pronto él podía escribir sus ideas de qué, porque él tenía varias cosas para expresar. No sé si de pronto o si nos da para que él diga algo y se escuche aquí por la intermediación. Armando. Parece que no. Bueno, yo quisiera anotar un poquito, algo más, un poquito sobre lo de lo místico, porque indudablemente esto, la inquietud de Luis Hernando ha sido muy fuerte al respecto y me imagino que Armando en su momento la tendrá. Yo diría que Wittgenstein expresó algunas veces que el impulso hacia lo místico tenía que ver con la insatisfacción que nos dejan las respuestas que pueda dar la ciencia. Y no metemos aquí a la filosofía, solamente la ciencia, porque ya sabes que la filosofía lo que hace es enredar según el pensamiento de Wittgenstein. Una vez que se dan todas las respuestas científicas que son posibles, eh, ya no quedan más respuestas que dar y tampoco quedan preguntas genuinas. Entonces, las posibles preguntas que alguien pueda plantear, Sí. entonces son solo preguntas aparentes cuya respuesta es precisamente que no son preguntas. Entonces, pues Wittgenstein no cree que carezca de valor el intentar plantear esas preguntas y dar esas respuestas. La gente ha hecho esto siempre, lo seguirá haciendo y por cierto, con algún provecho. Lo equivocado es no darse cuenta de que se trata de preguntas y respuestas cuyo contenido no trata del mundo, no trata de lo que acá acontece. Eh, se tratan como si se consideraran de preguntas y de respuestas genuinas sobre lo que acontece del mundo. Eso, pues, era otro elemento, pues, ahí como para señalar en relación con esto de lo que no se puede hablar en relación con lo místico. Desde luego que esto también desde otros filósofos hay otra perspectiva, pero aquí es específicamente pensamos o tomamos a Wittgenstein por la representatividad que es de esta figura
en relación a la filosofía analítica. Y como, o sea, es como volviendo otra vez, estamos pensando en cómo recorrer todo esto de la filosofía analítica, donde personajes tan emblemáticos como Wittgenstein pues nos dan esa, digamos, como esas pinceladas para entender que aquí no estamos hablando de una filosofía homogenizante o de una única postura frente a la manera de abordar la filosofía de la ciencia, sino que lo significativo de la filosofía analítica es cómo toma un camino que se diferencia o distancia de esa filosofía clásica que venía de tiempo atrás y que en este momento, por lo menos para esta parte de nuestro territorio, es poco explorada y que puede ser muy útil al momento de querer, por ejemplo, hacer una construcción de tipo argumentativo o de reflexiones también que vinculen otros elementos que no trae la filosofía clásica. Eso es. ¿Será que me puede captar? Alcanza, a ver, habla. Sí, alcanzo a oír. Sí, bueno, no, estoy en... Pero te he escuchado, he tenido unos líos hoy con el Google Meet, parece que no tengo la aplicación, en fin. Pero bueno, estaba en este tema de los límites, que me parece que es el aspecto más interesante. Encuentro también que se parte de los principios del simbolismo y de las relaciones que en cualquier lenguaje son necesarias entre las palabras y las cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el tema de los principios del simbolismo? ¿Cuáles son los principios del simbolismo? Los principios del simbolismo no son definiciones que haya dado Wittgenstein de por sí, porque él nunca da definiciones. Pero si tú tomas el Tractatus y ves el primer aforismo, dice, el mundo es todo lo que es el caso. Otros dicen, el mundo es todo lo que acaece. El mundo es todo lo que sucede. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Entonces, en la medida en que uno va leyendo estos enunciados, se va dando cuenta que ahí detrás de eso hay algo que fundamenta el por qué dice eso. Esa fundamentación de por qué dice eso no está dicho en el Tractatus, pero se supone. Y el lector avesado, entonces dice, ah, claro, él está poniendo aquí el lenguaje desde una perspectiva representacional, como si el lenguaje fuese pictórico, es decir, que lo que se dice representa una cosa. Y es eso que se dice se convierte en símbolo de esa cosa que acontece. Entonces, si hablamos de principios del simbolismo, se está refiriendo a esa significación que tienen los enunciados de lo que acontece. Y son principios que no están dichos, sino que están operando en la medida en que el uso del lenguaje dentro del Tractatus va describiendo cómo es el mundo. A eso me refiero como respuesta a la pregunta que tú haces. Este asunto también, digamos, de la pregunta que hace Wittgenstein, dice, ¿cómo es posible que un conjunto de palabras sea capaz de representar un hecho? ¿Cómo es posible que las palabras representen un hecho? Y dice que es una relación entre el lenguaje y la realidad, y que según esta teoría las proposiciones pueden representar la realidad porque son figuras de la realidad. Y por otro lado, que también la figura es un hecho. Entonces hay como dos temas ahí, que es figuras de la realidad y que una figura es un hecho. Y que son, no sé si estos son dos hechos que se relacionan de tal manera que uno puede ser descrito. Claro, las figuras de la realidad se pueden convertir en hechos en la medida en que son construidas a través de un lenguaje que habla sobre otros hechos. Y esto constituye realidad. Y eso implica que la realidad es la manera como
el usuario del lenguaje concibe el mundo en el que se desenvuelve. Porque cuando estamos hablando de realidad, estamos hablando del mundo construido a través del lenguaje. Por eso los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, de acuerdo con el enunciado que plantea Wittgenstein en el propio Tractatus. Sí. ¿Estás ahí? Estoy, es que se me va la onda. Bueno, hay algo que dice... Yo pensé que había quedado en una profunda reflexión después de la respuesta. Es que parece. Los límites de la comunicación no son los límites de mi lenguaje. hay algo que dice que parece significar lo mismo que Russell sostenía, que la proposición y la realidad deben tener la misma forma lógica, aunque no gramatical. Por ejemplo, ¿a qué se refieren ahí? O sea, sí, se refieren a que la forma lógica no es la misma forma gramatical. Es que la forma gramatical se refiere a la manera como... Las formas gramaticales a formas lógicas, ¿no? Lo que pasa es que la forma gramatical puede adoptar ciertas maneras o ciertas organizaciones que no riñen con la estructura lógica. La lógica sí es una, pero las formas gramaticales por la dinámica del lenguaje pueden adoptar formas diferentes a pesar de que tengan la misma estructura lógica. ¿Me hago entender? Eso se ve fácilmente cuando tú dices algo con un orden gramatical y dices lo mismo con otro orden gramatical, pero los dos órdenes gramaticales obedecen a la misma estructura lógica, porque si no obedecieran a la misma estructura lógica, no serían entendibles, no se podrían dilucidar, carecerían de sentido o tendrían sentidos diferentes. Y cuando hablo de sentido me estoy refiriendo a significados. Sí. Bueno, yo estoy aquí pescando. Creo que te das cuenta que siempre Wittgenstein lo pone a uno cabezón en relación con analizar los distintos elementos de pensamiento, lenguaje, mundo, y yo involucro otro elemento, la acción, porque justamente la acción es la que permite mostrar aquello de lo cual no se puede hablar. Sí, no, es que hay sí, el tema, digamos, de los límites del pensamiento, ¿no? Que pues comentábamos con Astrid, de que los límites del pensamiento muchas veces se van modificando en el transcurso del tiempo. O sea, estamos hablando, digamos, de un individuo. Un individuo hoy puede estar entendiendo unas cosas, tiene unos límites, digamos, de pensamiento, y esos límites de pensamiento pues le están dando unos límites a su lenguaje, pero que con el digamos, el estudio, la evolución intelectual, en fin, esto se va ampliando. Entonces, los límites, o sea, es como las fronteras del pensamiento, no son las fronteras del pensamiento como tal, como, digamos, como aspecto, digamos, de la filosofía analítica, sino que eso obedece a los límites del pensamiento que puede tener el individuo y que obviamente pueden irse transformando a través del tiempo. O sea, pues, los sujetos y la vida van evolucionando. Digamos, nosotros en una época estábamos hablando del átomo, luego, y ahora hablamos de los cuantas o el cuarzo, en fin. Pues, hemos ido ampliando nuestro conocimiento. Entonces me parece que en ese sentido el límite que propone Wittgenstein finalmente es una línea que se mueve con la evolución de la humanidad. ¿Está bien? Yo comparto eso. Lo que sucede es que siempre hay que entender que la propuesta de Wittgenstein está dada en una época, en un tiempo, que en la medida en que uno se corre en la línea del tiempo, pues si mantiene un nivel de congruencia y coherencia el contenido y la forma, pues entiende que, claro, que se amplía. No estamos hablando de que solamente quedó para lo que se dijo en 1921 o 22 cuando se hicieron las primeras ediciones, no, totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. Sí, pero los límites del mundo están dados en los límites del lenguaje y aquí
en esa perspectiva que señala Wittgenstein, hay una relación muy directa entre cierto construccionismo social del lenguaje que aparece posteriormente, 40 o 50 años después, y por supuesto, ciertas posturas de filósofos analíticos que dicen cómo hacer el mundo con palabras, porque uno hace el mundo con palabras, porque el mundo no es lo que es objetivamente está independiente de mi conciencia. El mundo es la representación que yo hago de lo que está independiente de mi conciencia. Ese es el mundo y esa es la realidad. La realidad es una construcción y es una construcción que no, como lo decía Wittgenstein, es mi construcción. El Wittgenstein del Tractatus pues lo dice que es mi construcción. El Wittgenstein de las investigaciones lógicas, filosóficas, perdón, señala que es el resultado de los juegos del lenguaje que implica interacciones. Y eso está más en boga de lo que tenemos ahora, que el mundo que tenemos nosotros es el resultado de las interacciones que implican lenguaje, acción, pensamiento y comunicación con nosotros. Justamente, si hay algún propósito en la tertulia sobre filosofía de la ciencia, es permitir la extensión de los límites del mundo que tenemos en la medida en que vamos estudiando filósofos de distinto pelambre para tener una visión lo más amplia posible y entender que hay versiones de mundo. Y pues uno tendrá una y otro tendrá otra versión, algunos harán mixturas de mundos y así sucesivamente. Eso es lo que estamos haciendo, un proceso de ampliación de nuestros mundos, de nuestros respectivos mundos, que tienen como la relación matemática, tienen unas zonas comunes, pero también tienen unas zonas diferenciadas. Es común aquello que compartimos y es diferenciado aquello que es experiencia de otro orden de cada uno, pero a su vez esa experiencia que no compartimos puede ser compartida con otros en una multiplicidad de relación, llamémoslo así, de conjunto matemático multidimensional bastante interesante, que nos muestra que el mundo que construimos no es un mundo personal de tipo limitado, de carácter solipsista, sino que es una construcción social y eso es lo que somos nosotros. Claro, pero eso ya no visto desde la perspectiva del Tractatus, sino visto de la perspectiva, por ejemplo, de lo que sugirió las investigaciones filosóficas y posteriormente todo el desarrollo de la filosofía analítica del lenguaje que se desarrolló en la Gran Bretaña a raíz de la obra de Russell y de la obra de Wittgenstein. Bueno, aquí hubo un corte en la conexión con Armando, pero ya está de nuevo con nosotros. Sí, Armando tendrá la posibilidad de observar el video y ahí quedará mucho más claro pues la explicación que acabo de dar. Sí, pero fue una cosa de unos segundos, ni siquiera de un minuto. Entonces, Estela sí ha hecho como algunos 2 comentarios, no sé si los ves ahí en el chat o consideras. Voy a examinarlos. Sí, vamos a mirar. Yo no la he seguido mucho, pero dice, entonces... lo que no tiene una palabra para ser nombrado no existe. Bien, dentro de la perspectiva de Wittgenstein, el asunto es que no se hablan de palabras, se habla de enunciados, porque lo que se dice es que el mundo es lo que acontece, y lo que acontece no se dice con una palabra, se dice con un enunciado que puede ser un conjunto de palabras. Inclusive, claro, un enunciado puede estar compuesto por una palabra, por ejemplo, la expresión llueve. Ese es un enunciado. Al mismo tiempo es una palabra, pero no podemos tomar como que lo general es la palabra, sino que lo general es enunciado para tratar el problema de la filosofía del Tractatus. Esa es una primera cosa. Trae que George Steiner dice que lo que no se nombra no existe.
Todos estos son elementos derivados de la filosofía analítica original. De ahí se basan las feministas para el lenguaje inclusivo. Sí, indudablemente eso tiene una serie de connotaciones que se dan en el construccionismo social del lenguaje y en una inmensa cantidad de derivaciones que tienen efectos de orden filosófico, político, de derechos en búsqueda de igualdad de derechos civiles, toda la teoría del género, etcétera. No está sonando porque tienes apagado. Sí, lo había cerrado pues pensando, Ya, permitiendo perfecto. lo de preguntar de Armando. Entonces parece que ya terminó su intervención. Yo era pues, estoy Perfecto. tratando de ver que se incluyan las participaciones de todos, ¿no? Perfecto, sí, señora. No sé qué otra cosa pudiéramos tratar, porque pues la idea aquí es tener unas ideas generales del Tractatus. No somos especialistas tampoco. Hemos leído, estudiado, pues sí, la obra, pero no somos eruditos del Tractatus. Exacto. No, pues yo lo que veo, o sea, estoy aquí. Con lo que yo veo en lo que hoy hemos podido examinar, es que el Kalman en su ejercicio de hacernos como caminar por la obra del Tractatus, pues ha recogido como elementos centrales sobre los cuales nos llama a hacer la reflexión y con ello de alguna manera darle como una síntesis o un orden a esa obra que tiene mucho de profundidad y que a veces uno no tiene como de pronto un orden o un norte que uno le pudiera dar. Y ahí es donde yo rescato la actividad de Kahneman a través del libro, que nos ayuda a organizar. Uno se acerca a un autor y más a un autor de las calidades de Wittgenstein, de donde a veces no es factible o fácilmente organizar una estructura para poder acercarse a la obra. Y esa es digamos, el aporte que yo le veo a Kahneman. Perfecto, bueno, entonces, siguiendo con todo lo que hemos venido haciendo, podemos ver por qué hay una relación entre lo que se derivó en el Círculo de Viena de la influencia generada por la parte de la lectura logicista del Tractatus, que mantuvo durante algún tiempo al positivismo lógico basado en esa preferencia del Tractatus. Por supuesto, se encontraron las distintas contradicciones y las críticas, por ejemplo, venidas de Popper, los aportes de Reichenbach, que llevaron a ampliar el asunto referente a las estructuras lógico-semánticas del lenguaje científico y de los problemas de las metodologías verificacionistas por las confirmacionistas, que todo esto ya lo vimos en alguna forma. También vimos el hecho de la búsqueda de la ciencia unificada, eso lo vimos en otra tertulia, los criterios empiristas del significado que se variaron con todos los aportes que dio posteriormente Carnap, habida cuenta de la revisión que se hizo de las enseñanzas venidas del Tractatus y las críticas dadas por Popper, de cómo se transformó la verificación científica original del positivismo lógico a la confirmación inductiva por los mismos aportes que dio Carnap, Reichenbach y algunos otros críticos dentro y por fuera del positivismo lógico. Creo que Armando quiere hacer como una aportación más. Sí, bueno, entonces paro ahí y ahorita continúo con este recuento para poder conectar con lo que seguiremos posteriormente. Por favor, Armando. No, pues a ver, el asunto está en que con lo que tú estás diciendo, pues ya empieza uno a ver que definitivamente el tema de Wittgenstein pues siguió evolucionando y que
hay una enorme, bueno, hay una gran cantidad de, digamos, de crecimiento a partir de Wittgenstein. En mi caso, por lo menos en este momento, de intentar, de tener el propósito de entender qué es lo que Wittgenstein está proponiendo, pues me parece como muy rescatable todo este asunto de los límites, del límite del pensamiento, y que puede sonar como, digamos, difícil de entender, pero creo que aferrando un poco a todo este tema de que definitivamente el concepto se va movilizando a través del tiempo, y que posiblemente cuando él lo está diciendo, pues sí, es que hay que tener como ese límite de palabras para expresar las ideas. ¿Por qué? Porque lo otro se vuelve, digamos, de carácter especulativo. Y ahí precisamente es donde entra este tema de que si el tratado es definitivamente una propuesta ética o no. Y esto que tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? De que precisamente no mencionarlo nos está significando que allí hay una diferencia, digamos, en cuanto a los hechos, y lo otro, digamos, que son como tratados del comportamiento humano, como la moral, la ética, y que el asunto, digamos, de la metafísica, pues obedece a que pues no se está planteando definitivamente hechos, sino que son construcciones con palabras. Entonces las construcciones con palabras pues definitivamente no tienen, digamos, el asidero de comprobación que sí puede tener de la construcción de un lenguaje fundamentado en hechos. Y digamos que a mí me gusta mucho digamos que rescato como una cierta movilidad en esa frontera que él planteó, porque como le comentaba Astrid, ¿no? Si yo hablo de la economía colombiana o la economía planetaria hace un tiempo, y resulta que el gran modelo o la gran paradoja que se escogió pues el tema neoliberal, y hoy en día, digamos, la gente, o digamos la parte de los administradores, digamos, del país, esto como para darle un sentido práctico a las ideas de Wittgenstein, es que pues definitivamente la economía se transformó, se está transformando. Ya la economía neoliberal muy probablemente no va a seguir funcionando, pues por todos los temas que nosotros hemos tocado aquí durante la tertulia, y que las personas que de algún modo siguen manteniendo esta hegemonía conceptual, pues que tienen que comenzar a mover esas líneas de la economía y tienen que modernizarse hacia otro tipo, digamos, de espectros para el desarrollo de la humanidad. Entonces, en ese sentido, pues me parece que Wittgenstein resulta muy valioso. Muy bien. Muchas gracias por lo que señalas, Armando. En ese recorrido que yo estaba señalando de la evolución del pensamiento de Wittgenstein hacia el positivismo lógico, las críticas del racionalismo crítico, la aparición de todos los problemas de verificación, confirmación, aparece también la distinción entre lo teórico y observacional, pero que está vinculada con la llamada concepción heredada, que al final de cuentas dentro del positivismo lógico la trabajó Carnap a través de su obra que se llama en alemán el Aufbau, que se refiere a la reducción de todos los conceptos y enunciados científicos a una base observacional empírica. Entonces, yo creo que en ese sentido, siguiendo esta línea de argumento, vamos a enlazar el punto del lenguaje observacional, ya no siguiendo la idea del Tractatus hacia lo ético o lo místico, sino justamente a la parte que se puede observar y que se puede organizar a través de enunciados. Podríamos ver en la siguiente etapa el problema de la distinción teórico-observacional, la distinción teórico-observacional en la concepción heredada,
que siempre ha venido al lado tanto del positivismo lógico del empirismo lógico. Y en esa medida podemos avanzar para ver las ideas de Carnap inicialmente, las de Hilary Putnam, que de él sí no hemos hablado a lo largo de las tertulias, las de Peter Achenstein, que tampoco hemos hablado de él, y las críticas a la concepción heredada. Entonces, en ese sentido, podríamos estudiar para la próxima ese tipo en las próximas 2 sesiones, yo creo, porque es un poco extenso eso. Porque pues, es bastante extenso. Estoy viendo que es bastante extenso. Uy, supremamente extenso. Y entonces la sugerencia sería dividirlo como. En ese sentido, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a hacer una primera aproximación de estudio que iría así. El problema de la distinción teórico-observacional, que va de la página 94. Aquí hay que ir despacito y con cuidado. Hasta la página, ¿no? Hasta la página, llamémoslo así, 97. Solamente eso. 94, 97, no más. Porque esto que vamos a abordar es bastante pesado. Porque ya estos asuntos muy técnicos de la filosofía de la ciencia. Pero que es parte de eso que no se estudia en América Latina. Los asuntos propios de la filosofía analítica de la ciencia. Entonces yo les enviaré de todas maneras el recorderis de dónde a dónde vamos. Perfecto, entonces quedamos ya ubicados también con la temática que tendremos para la próxima sesión. Gracias, Francisco, por todas las apreciaciones, observaciones y, digamos, claridad que nos diste en relación al autor que hoy hemos tomado en cuenta, donde estábamos específicamente caminando por el tema de la filosofía analítica. En razón a esa filosofía analítica, pues se tomó el caso de Wittgenstein, reconociendo que pues ahí hay muchos más elementos sobre los cuales más adelante quizás podamos tener otra tertulia. Y también pues esta fue una tertulia particular en el sentido de que los asistentes habituales, en el caso de Luis Hernando lo hizo a través de un escrito, y en el caso de Armando, que tuvo que casi toda la tertulia conectarse a través de mi celular. Entonces ya vamos viendo que también podría ser una alternativa para invitarles a otros que si por X o Y razón no pueden estar presentes, nos enviaran sus preguntas por escrito y generar otro tipo de conexión y de reflexión. Sí, me resulta esa reflexión de lo que hoy aconteció en la tertulia. Sí, correcto, sí, vale. Que puede ser muy útil. Y gracias, Estela, también por esta intención y ejercicio de querer participar en medio de tus actividades profesionales. Y extrañamos pues a Roberto, que ya lleva 2 oportunidades que no ha podido acompañarnos. Claro, él ha dicho por sus, digamos, desempeños profesionales en la universidad,
aunque también está claro por lo que escribió en la última ocasión, y vale la pena que los demás sepan, que él su interés lo tiene volcado en las ciencias de la complejidad y no quiere sino estudiar eso. Y por supuesto, como actualmente no estamos nosotros trabajando ese tema, porque ya lo hemos trabajado, entonces pues él tal vez se exime de asistir porque para él este tipo de filosofía de la ciencia, desconociéndolo, eso sí vale decirlo de frente, él desconoce esto, no lo aprecia porque considera que seguramente esta es la filosofía de la ciencia manejada por el imperio, por los dominadores, los que tienen el poder y los que defienden las investigaciones cuantitativas. Y lo entiendo y por supuesto se justifica que y se entiende que se piense de esa manera, eh, Roberto. Entonces, pues listo, no hay problema. Bueno, entonces creo que hoy ha sido muy satisfactorio porque era un texto corto, pero denso y profundo. Entonces eso también hace que tengamos que ir con más cuidado y con más, digamos, minucia, porque pues se trata de un autor que no es del cotidiano examen, o sea, evaluación en el contexto tampoco académico. En realidad, en las universidades es muy poco lo que se sabe o se estudia al respecto de las obras de Wittgenstein. Entonces creo que esto puede ser muy valioso para quienes de una u otra manera quieren acercarse a este autor y a esta filosofía de la ciencia. Voy entonces a detener la grabación para que... Bueno, gracias.